Bienvenidos a una nueva clase de Psicología del Trabajo 2, Cátedra Alonso. En esta ocasión, para compartir con ustedes información relacionada con el rol del psicólogo en el desarrollo de las empresas familiares. Recorreremos los orígenes de estas empresas, sus características, el contexto en nuestro país y las posibles intervenciones profesionales. Soy Claudia Costa y los invito a compartir entonces toda esta información. La bibliografía obligatoria del Práctico 8 es la ficha del profesor Claudio Alonso, el rol del psicólogo en el desarrollo de empresas familiares. Las empresas familiares son las unidades económicas más antiguas del mundo. Son organizaciones que pertenecen totalmente o en su mayoría a una persona o a varios miembros de una misma familia. Pueden estar dirigidas por el fundador empresario, emplear al cónyuge o a otros parientes, y también puede ser administrada por los hijos o nietos del fundador. En este tipo de empresas, una familia puede ser la propietaria, quien la opera, administra o ejerce alguna otra forma de control. En la República Argentina, el 90% de las empresas son familiares. Hay aproximadamente unas 700.000 que brindan el 70% de los puestos del trabajo. Y además aportan el 68% del PBI. Son muy variadas, desde multinacionales hasta un comercio o propietarias de algunas franquicias. La característica de estas empresas es que 7 de cada 10 no sobreviven el traspaso de las generaciones. Y hay un mito popular que dice que el padre la funda, el hijo la consolida y el nieto finalmente la funde. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que impulsan la creación de una empresa familiar? Estos objetivos van variando con el tiempo. Comienzan con un objetivo bastante modesto que es sobrevivir sin trabajar en relación de dependencia, para luego empezar a buscar como objetivos resultados y rentabilidad. En algún momento puntual se encara la búsqueda del objetivo final que tiene que ver con la trascendencia, es decir, que la empresa pueda perdurar aún después de que el fundador ya no esté. ¿Cuáles son las características de estas empresas familiares? Bueno, no poder separar la vida privada de la vida empresarial. Los ámbitos se entremezclan, se entrecruzan, y las discusiones empresariales terminan, digamos, llevándose a cabo en los ámbitos familiares y las discusiones familiares en el ámbito de la empresa. Por otro lado, otra característica tiene que ver con la centralización de las decisiones, es decir, el fundador, que es el que mantiene el control y maneja esa empresa, es el que finalmente toma las decisiones, ya sean desde las más estratégicas hasta las más triviales o del día a día cotidiano. Otra característica que tienen las empresas familiares es la resistencia al cambio del contexto y de los mercados. Hay empresas que se enamoran, o mejor dicho, fundadores que se enamoran de sus productos o de algún servicio que brindan, y a pesar de que cambia el contexto o que cambian los mercados, terminan, digamos, de alguna forma enamorados de ese producto o servicio y les cuesta mucho cambiar a lo largo del tiempo. Esta característica es ser agencia de empleo de los familiares. A medida que más familiares van creciendo, se van incorporando en algún puesto de esa empresa. Otra característica también que es digamos, bastante clásica tiene que ver con las crisis de contexto y evolutivas. Bueno, de contexto ni hablar en este momento que estamos viviendo de pandemia, y las evolutivas tienen que ver básicamente con casamientos, alejamientos, divorcios, fallecimientos, es decir, cada vez que la organización crece a través del ingreso y el egreso de nuevos miembros a la familia. Pensemos que cuando esa organización o esa empresa se creó, había solamente un fundador, dueño, gerente, que luego le transmite esa empresa a sus hijos, generándose una sociedad de hermanos, y si tienen la suerte y la posibilidad de acceder a una tercera generación, se convierte en una sociedad de primos. Con lo cual imaginemos un dueño, 3 hermanos, 9 primos. La diferencia de objetivos, la diferencia de miradas, la diferencia de criterios, hace que puedan aparecer muchas veces conflictos, a veces insalvables también. ¿Qué podemos hacer como psicólogos del trabajo en las empresas familiares?
Para empezar, lo primero que tenemos que ver es discernir los dos ámbitos, ¿sí? Los dos subsistemas que tienen, digamos, se correlacionan en este tipo de empresas. Por un lado la familia y por otro lado la propia empresa. La familia tiene como características, digamos, estos lazos afectivos, ¿no? Las tradiciones, mirar hacia adentro de una forma casi endogámica, buscando armonía, evitando conflictos, con una situación de obediencia muchas veces a ese padre fundador, ¿sí? Y además una pertenencia vitalicia, pase lo que pase, uno va a seguir perteneciendo a la familia. En cambio, la empresa está basada en resultados, necesita cambiar por esas, digamos, influencias del contexto y mirar hacia afuera todo el tiempo, busca crecer, necesita crecer, a su vez necesita negociar los distintos objetivos con los distintos grupos de intereses dentro de esa misma empresa, y la realidad es que una empresa, si uno no produce, claramente no va a ser tomado en cuenta, ¿sí? Entonces, el subsistema familiar tiene una racionalidad emocional, afectiva, en cambio el subsistema de negocio tiene otra lógica, su objetivo es la rentabilidad. Vamos a dejar un pequeño video en los foros para que puedan de alguna forma ir indagando, ir viendo qué pasa en los procesos de sucesión en las empresas familiares que suelen ser muy complejos. Como dice aquí en la diapositiva, herederos pueden haber muchos, pero sucesores hay uno solo. Así que esta película es interesante para ver qué es lo que pasa en relación a la herencia y a la sucesión, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil la sucesión? Bueno, para el fundador el negocio es una extensión de sí mismo. Su ego se prolonga en la empresa y cualquier amenaza la siente como personal. No puede aceptar que alguien se meta con su empresa, eso que ha sido su creación. Y además en un desarrollo en donde si le fue bien, la pregunta que se hace es, ¿para qué me voy a cambiar si hasta ahora me fue bien y nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Ni siquiera los parientes más próximos. Iniciar el retiro de esa empresa para el fundador es equivalente a morirse. Y además, pensemos en los temas de poder. El padre fundador pasa de tener el control total a tener que, digamos, de alguna forma interactuar con otros con miembros de la familia que también ambicionan tener el control del poder y por lo tanto ahí se generan disputas y conflictos. ¿Por qué se retrasa la sucesión? Bueno, también como consecuencia de lo anterior. Muchas veces el fundador tiene miedo a quedarse sin patrimonio propio, otras veces porque no sabe qué hacer después, no tiene un proyecto para después que se retire, es decir, la empresa es su vida, ha dedicado todo el tiempo a ella y ahora retirarse, ese vacío es intolerable. Otras veces la fantasía de juntar un capital importante que pueda retirar del negocio sin afectar el mismo, como para vivir de rentas, y eso hace que se retarde en el tiempo. Porque los hijos no están preparados, porque a veces la excusa es me necesitan para enseñarles, porque ahora es cuando estoy en mi mejor forma, ¿cómo me voy a retirar ahora? Por experiencias negativas de amigos o colegas, por no saber cómo hacerlo sin crear problemas entre los hijos. El traspaso del poder tiene, la bibliografía cita 4 ejemplos. El primero es el modelo del rey, es decir, ese fundador muere con las botas puestas y únicamente se produce el recambio cuando éste fallece. El modelo del general planifica la sucesión, pero siempre está volviendo, nunca se termina de ir. El modelo del gobernante termina su mandato y se retira a hacer otra cosa, y se dedica a otra actividad. Y el modelo del embajador, que deja la gestión directiva para ocuparse de otros temas. Por ejemplo, representar a la empresa en exposiciones, en cámaras, o en, digamos, empresariales, o en distintos lugares ejerciendo la representación de su empresa. Es interesante pensar como psicólogos del trabajo cómo lograr y encontrar nuevos roles para ese fundador. Puede ser un propietario de mérito, es decir, una persona que es como la cara visible y la marca de esa empresa, ser encargado de relaciones públicas, ejercer todo ese conocimiento aprendido durante los años de experiencia como consultor en otros proyectos, ser mentor de los nuevos empleados o nuevos miembros de esa empresa o directamente dedicarse a nuevos proyectos. Pensemos en la sucesión como proceso. Hay un ámbito del sucedido al cual hay que prepararlo para que se retire y un ámbito del sucesor. A medida que avanza el tiempo, el ámbito o el espacio del sucedido va disminuyendo para darle mayor amplitud al espacio del sucesor, que es quien finalmente va a tomar su lugar. ¿Cómo podemos planear la sucesión para un miembro de la familia? Bueno, en principio, digamos, algunos tips: que trabaje antes en una empresa que no pertenezca a la familia, un lugar donde pueda desarrollarse, experimentar, incluso equivocarse y errar, fallar, sin la mirada y la sobreexigencia de su propia familia,
y de aquellos que van a ser sus colegas en esa propia empresa familiar. Desarrollar su personalidad en base a esfuerzos, en sentirse dueño de sus propios logros. Y una vez que el traspaso fue acordado, dar un trabajo bien definido a ese sucesor acorde a sus competencias. Es decir, que aquello que vaya a ejercer haya sido para lo que fue preparado o para lo que estudió o desarrolló. También trabajar con un mentor, que puede ser inclusive el propio fundador, que lo acompañe y supervise su desempeño y desarrollo. Si bien el desarrollo y la gestión de empresas familiares supone una importante complejidad, hay empresas que han logrado perdurar en el tiempo. Como datos de color, dejamos algunos ejemplos. El hotel más viejo del mundo, generación número 46 en Japón, creado en el 718 a.C. Por ejemplo, un castillo en Francia con la generación número 30, 1007 años de antigüedad, y la curiosidad es que la misma familia y sus descendientes siguen administrando este castillo. En Argentina, la historia de una familia que en su tercera generación sigue fabricando instrumentos de precisión. Así que si bien es cierto que el desarrollo y la gestión de empresas familiares supone una alta complejidad, una dosis de creatividad importante y un esfuerzo interesante, muchas empresas han demostrado que, digamos, la trascendencia y perdurar en el tiempo es posible. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por estar ahí y no quiero irme sin antes recordarles que recorran nuestra plataforma, que visiten el espacio de la materia y en los foros pueden dejar sus dudas, consultas y preguntas. Así que bueno, nada más de mi parte, nos vemos la próxima.